Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a otra sesión de Vente Mundo en Vivo, un espacio dedicado particularmente a nuestra diáspora venezolana que desde Vente Venezuela y particularmente desde Vente Mundo atendemos y hoy tenemos muchísimos equipos de representación. El día de hoy, como parte de esta iniciativa de Ventemundo en vivo, pues seguimos analizando de cerca el impacto que tienen diferentes medidas políticas, no solo en relación a nuestro país, sino también en relación a fenómenos globales que, producto inclusive a la pandemia, se están dando. Hoy particularmente tenemos un invitado muy especial. Se une a nosotros Casto Ocando, periodista de investigación, a quien ya vemos conectado. Muy buenas tardes, licenciado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Disculpe esos detalles técnicos, pero bueno, es también parte de la naturaleza de quienes estamos en Venezuela y el ambiente también que nos rodea. Gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos lo ocupado de su agenda y nuevamente bienvenido a este espacio de Ventemundo en vivo. Gracias por la invitación, un gran gusto estar aquí. Muchas gracias a Empecemos. usted. Bueno, comenzamos directamente ante todo presentando a nuestro invitado del día de hoy, licenciado Casto Cando, periodista y consultor, bueno, ganador del Emmy como reportero de investigación y es especialista sobre todo en materia de corrupción, narcoterrorismo, relaciones Estados Unidos-Latinoamérica y particularmente del tema que hoy nos trae y nos reúne acá, que es la situación venezolana. A mí me gustaría comenzar inicialmente, licenciado, con una parte de sus estudios se han enfocado principalmente en lo que ha sido la injerencia cubana en diferentes niveles, sobre todo de inteligencia, y una de esas aristas fundamentales ha sido todo el tema de los anillos de seguridad de la presidencia de la República, particularmente del tirano Nicolás Maduro. Pero recientemente una investigación y adicional una conversación que tuvo con otro invitado que teníamos hace unas semanas, Joseph Humírez, pues habla y reseña de que estos anillos de seguridad ahora están siendo controlados o supervisados directamente por fuerzas de seguridad iraní. Me gustaría saber un poco si esto tiene o guarda alguna relación precisamente con los últimos movimientos del régimen iraní hacia Venezuela, estos vuelos de Mahan Air, que por cierto hay uno en estos momentos dirigiéndose a Venezuela, no desde Irán, sino desde Argelia, pero bueno, ya es conocido pues esta frecuencia que existe, no solo Caracas-Terán, sino también lo que es el aeropuerto de Las Piedras, península de Paraguaná, directamente con Irán. ¿Guarda todo esto alguna relación, alguna más notoria injerencia iraní en el asunto venezolano y a su vez una especie de salida o cambio de funciones del régimen cubano? Sí, yo creo que siempre ha existido esa relación con los iraníes, desde hace muchos años ya, pero ahorita en vista de esta situación crítica con la gasolina, con la expresión de Estados Unidos y el tema de la recompensa, obviamente ellos se han visto obligados a reforzar la estrategia, ¿no? Ya no es suficiente. Normalmente los círculos de seguridad estaban operados por venezolanos, gente que había sido entrenado en diferentes partes, en Cuba, etcétera. Uh -huh. Luego se incorporaron los cubanos, porque, por ejemplo, Chávez y luego Maduro, había un momento en que momentos de paranoia no confiaba, ni siquiera en los venezolanos, pero ahora, digamos, en estas últimas semanas, ha cambiado digamos, la ecuación de las estrategias de seguridad y están incorporando estas personas que han sido traídas especialmente del Medio Oriente, que pueden ser iraníes, pero también pueden ser sirios, pueden ser libaneses, pueden ser gente, pero definitivamente entrenados o facilitados por Irán para proteger ese círculo, porque ellos están esperando naturalmente una acción específica, ¿no? Uh -huh. Contra Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está, o sea, el entorno siente que desde el momento, sobre todo, que le ponen la recompensa, cualquier grupo, cualquier persona o cualquier operación que pueda venir de afuera o de adentro, ¿no? Va a intentar la captura y ellos están blindando lo mejor posible para evitar que eso ocurra. Ok, y en relación directamente al régimen cubano, hay una estrategia, mucho se ha conocido que no solo es tener o injerencia en la inteligencia, sino también en diferentes agencias de seguridad, en los propios ministerios, evidentemente en las Fuerzas Armadas, con un fin sobre todo de control social y entendemos también que los cubanos han sido expertos por décadas en todo esto. Ante esta situación, ante estas últimas decisiones de los Estados Unidos, ¿cree usted que el régimen cubano pues está jugando más a la retaguardia o inclusive la lealtad con la tiranía y con la revolución bolivariana sigue estando en sus niveles anteriores? Mira, yo creo que el papel más importante de Cuba es el tema de la infiltración y
y de la vigilancia del sector militar en Venezuela. Están metidos en todos los cuarteles, están metidos en cualquier lugar del país donde hay actividad militar o actividad de inteligencia, ahí están los cubanos, porque es la especialidad de ellos, ¿no? La especialidad es tratar de evitar, romper las opciones, las posibilidades de que grupos organicen un levantamiento militar, ¿no? Entonces han utilizado cualquier tipo de recursos, están interviniendo los teléfonos, están amenazando directamente a los altos militares, les están incluso advirtiendo que si se produce algún tipo de movimiento, sus familiares van a pagar las consecuencias, y en algunos casos están deteniendo, se habla ya de más de 1000 personas detenidas, y otro tanto, mucho más oficiales que están en sus casas porque no confían en ellos, ¿no? Entonces, en este momento hay una cacería de brujas, ahí están los cubanos. Y luego el tema de la seguridad, bueno, también obviamente prestan el tema de la seguridad, porque para Cuba es vital que Maduro se mantenga, ¿no? Maduro es el último hilo de cierta legitimidad que le puede quedar para los aliados de Maduro, del régimen, entre ellos los cubanos, también los rusos, etcétera, porque si Maduro desaparece, entonces no hay legitimidad y no hay cohesión de ningún tipo. Entonces, por eso es que es tan importante mantener a Maduro. Sin embargo, los cubanos también tienen problemas propios, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que toda esta escasez de gasolina que está afectando tremendamente a Venezuela, también está afectando en Cuba. Cuba tiene problemas severos de escasez de alimentos. Mira, se han producido en las últimas semanas episodios, por ejemplo, de cacerolazos o protestas en las calles espontáneas que no se habían producido. Y luego en Cuba tiene también un problema de liderazgo. Raúl Castro está prácticamente alejado del poder. Otra figura histórica como Ramiro Valdés también está, porque ya están muy viejos, ¿no? Y luego el presidente que está ahora, que es Miguel Díaz-Canel, no tiene la capacidad para reunir entre sí, ¿no? O en torno a sí, digamos. Entonces, esto también está significándole problemas muy severos, ¿no? A Cuba. Entonces, hay una lucha allí, pero Venezuela, lo más interesante de esto es que Maduro está apelando a todo lo que consigue, ¿no? En una situación naturalmente, ¿no? Que muestra un desespero. Yo creo que ellos están llegando a un punto en que están tomando todas las opciones porque ya no hay más, ¿no? No hay más tiempo, no hay para después. Y una de estas opciones, me parece a mí, que muestra un grado de riesgo tremendo, que es el traer a involucrar a Irán en Venezuela en momentos en que Estados Unidos está escalando la confrontación con Irán, ¿no? De modo que, bueno, yo veo que esta es una situación límite para el régimen. Ellos están tratando de utilizar todos los recursos para mantenerse, aferrarse en el poder. Saben que tienen poco tiempo y, bueno, esto es parte de la tormenta que está alrededor de digamos, del círculo más íntimo de Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. Excelente. Bueno, recordamos a todos los que están participando también que pueden dejar su pregunta y también entonces recogeré algunas para hacérsela directamente al licenciado. Con esto último que usted estaba mencionando, precisamente ante estos recientes vuelos, esta escalada, una mayor notoria intromisión, por así decirlo, de Irán, ¿qué papel estarían jugando, por ejemplo, Rusia y China? Nosotros en la anterior entrevista que teníamos con Joseph, él un poco describía también la inestabilidad de Rusia. Rusia apenas también estaba entrando con todo el tema de los casos de coronavirus, pero entendiendo también el panorama geopolítico actual que se presenta con China y entendiendo también los intereses de China, no solo con Venezuela, sino que a partir de Venezuela también con otros países de la región, y estas últimas movidas desesperadas, como usted describe, del régimen con Irán. ¿Cree que aliados del régimen como Rusia y China estarían dispuestos también a acompañar pues un mayor, digamos, tutelaje o respaldo al régimen e inclusive al punto de traer personal a Venezuela? Mira, eso es precisamente una enorme interrogante. ¿Por qué Maduro está trayendo a los iraníes? O mejor dicho, ¿qué están trayendo los iraníes a la mesa que los rusos ni los chinos han podido poner, ¿no? Es decir, obviamente, ¿no? Hay un elemento muy específico en el cual Irán tiene una ventaja sobre Rusia y China, que es el tema de la tecnología petrolera, ¿no? Irán
ha sido un socio en la OPEP con Venezuela por muchos años. Así Hay es. procesos, hay acercamientos, y puede tener sentido el hecho de que tú traigas a Irán para que se ocupe de la reactivación o de la resolución del tema de la gasolina, ¿no? Eh, eh, entonces yo supondría que por allí es más que todo, porque en términos de tecnología militar, obviamente los chinos y los rusos están mucho más avanzados. En términos de personal de combate, ¿no? Yo creo que en este momento sería una cosa, digamos, o sea, traes a unas personas extranjeras que no conocen el terreno. Este tipo de confrontación que está planteada en Venezuela o que podría plantearse en Venezuela no es una guerra como se suele hacer, por ejemplo, en Sí, es Irak, no en Irán, en los convencional, países. Es una correcto. cosa que requeriría de una familiarización tremenda con el terreno, con las costumbres. Además que si tú traes, por ejemplo, 1.000, 2.000 combatientes, todo el mundo va a saber que no son de aquí. O sea, no va a ser fácil, a menos que tú los quieras poner, digamos, como carne de cañón en un lugar. Entonces tú digas, mira, tienes una fila de iraníes por aquí, después en la siguiente, y tú lo estás poniendo allí como para frenar cualquier tipo de avance por vía terrestre, ¿no? Porque por vía aérea obviamente es imposible. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de cosas están trayendo? Porque efectivamente se ha comentado que están trayendo, por ejemplo, redes de, de radares, pero en Venezuela ya hay radares rusos y radares chinos. Hay 12 radares chinos distribuidos en sitios fronterizos sobre todo, y luego están los radares supuestamente avanzados de los rusos, que Ujú. acompañan estos sistemas misilísticos S-300. Y luego, y la otra cosa que yo escribí, por cierto, en mi portal, primer informe, es que ellos quieren traer toda esta tecnología de los drones iraníes, que tienen doble función de vigilancia por un lado y de ataque por otro. Pero volvemos al punto. Yo creo que ese tipo de cosas están, o sea, sería añadir, digamos, un tipo de ayuda que probablemente no va a ser necesario o Maduro quizás no lo va a utilizar, ¿no? Entonces yo creo que el tema es, para ellos el tema de la gasolina es urgente, Correcto. porque paraliza, ya hay dificultades en la cadena de distribución de alimentos, ¿no? Incluso en la cadena de producción. Hay, por ejemplo, grandes lugares en ciertas zonas en el país que solían producir y que utilizan obviamente tractores que se mueven con combustible, no hay combustible, entonces no hay cómo recoger cosecha, no hay cómo luego distribuirla, se pudre, entonces tú tienes básicamente una receta para una hambruna en los próximos meses, ¿no? Y esto es una cosa absolutamente crítica, porque una cosa es que tú puedas reprimir y pegarle tiros o responder con violencia, y otra cosa es que entonces el tema el fantasma del hambre provoque deserciones masivas en el ejército, ¿no? Y yo creo que ellos también se están preparando para un escenario un escenario sirio, ¿no? En el cual yo Ujú. aíslo del resto del país una zona que quiero controlar, no me importa el resto del país, ¿no? Y concentro todos los pocos recursos que pueda tener en estas zonas para controlar. Y bueno, lo que va viniendo se va viendo, pero ellos no están planificando para 3 meses o un año, ¿no? Ellos están Correcto. planificando para el siguiente día. ¿Qué va a pasar el día Ujú. siguiente? ¿Cómo sobrevivimos día a día? Y con esto último, una de las preguntas que precisamente nos dejan, y entendiendo lo que usted escribía de que no estamos enfrentando una guerra no convencional, no solo por el simple hecho de las características que son diferentes a las que se han acostumbrado a evidenciar en terrenos bélicos en el Medio Oriente, sino también un poco por la tesis de la antifragilidad que suponen este tipo de sistemas y cómo a su vez, a mayor grado de complejidad, pues muchas veces estos sistemas buscan tener algo de oxígeno. Bajo este supuesto y el escenario de un ambiente propicio al sirio de fragmentación del territorio, esto pudiese alterar la última escalada de fuerza de los Estados Unidos con la coalición que ya está en el Caribe y que precisamente pues apunta de manera directa pues a combatir el narcoterrorismo y entendiendo también que bueno, el origen del narcoterrorismo actual en el hemisferio yace en Venezuela y desde Venezuela pues arriba a otros países. Este escenario, o sea, el chavismo está jugando un escenario de aumentar los costos a los Estados Unidos. ¿De esto ser así, usted cree que entonces esta coalición se pueda replantear o que inclusive la respuesta de los Estados Unidos puede ser aumentar mucho más la fuerza?
Mira, esta operación que se lanzó al Caribe es una operación netamente militar, ¿no? Es una operación bastante inédita, es una Ujú. operación sobre todo muy costosa, ¿no? Esto puede costar, estaba viendo algunos reportes del Departamento de Defensa, estas embarcaciones pueden costar tanto como 15 millones de dólares diarios, ¿no? Wow. O sea, toda la flota. Eh, Ujú. em, primer dato. Segundo dato, que es una operación militar, ¿no? Los militares cuando se plantean una operación, naturalmente plantean una meta y un objetivo y hasta que no se consigue esa meta, ¿no? No se detiene la operación. Porque no tendría sentido que tú saques esa maquinaria pesada, costosa, sofisticada, simplemente para poner una cabal y, bueno, vamos a ver si aparecen barcos con cocaína aquí o allá, ¿no? O de repente, yo creo que ellos van a, como dijo el mismo almirante Craig Fowler, Ujú. ellos van a desarmar, desarticular al cartel de Maduro FARC. Y es una manera diplomática de decirlo, pero básicamente sería como descabezar esa, ¿entiendes? O sea, ir a la cabeza de la culebra, como decir. Sí. Entonces, yo creo que esto está planteado, o sea, el grupo no solamente Maduro, ¿no? Sino todos los aliados saben que ese es el objetivo, ellos se están preparando para ese escenario, ¿no? Ahora, no es una invasión masiva, porque tampoco es lo que está planteado, ¿no? Si fuese el caso ese, entonces tuviéramos un portaaviones puesto ahí a la orilla, como una vez ocurrió el portaaviones George Washington, que llegó hasta Curazao, ¿no? A Curazao. Eh, Ujú. Eso no está ocurriendo, pero sí hay la posibilidad muy cierta de que se produzca alguna intervención de tipo puntual, de extracción quirúrgica, etcétera, como quiera que lo llame, ataques de precisión y lograr el objetivo, ¿no? Y yo creo que a medida que pasa el tiempo, esto se va convirtiendo en más apremiante, ¿no? Eso lo sabe otra vez el régimen y aparte de que le están poniendo presión a todas estas canales de distribución de droga a través de Venezuela, Ujú. también está ocurriendo, por supuesto, toda una ofensiva de tipo electrónico, están monitoreando todo lo que está pasando, las conversaciones, etcétera. Hay un avión que pasa todos los días sobre Venezuela, recolectando información, comunicaciones internas, externas. Hay satélites militares de última tecnología enfocando sus sensores, hipersensores en Venezuela, en todo lo que está pasando. Ellos saben mucho más de lo que esta gente cree. Entonces, todo eso está allí, ese es el escenario que hay, ¿no? Y yo creo que el régimen, cuando toma estas decisiones, porque fíjate, tú tienes que unir no solamente el tema de Irán, ¿no? Que es un tema que tú lo ves como una situación tratando de lograr crear caos, ¿no? Así Porque a es. lo, porque a lo mejor no es tan importante lo que traen, o sí lo es, ¿no? Ujú. Tú no lo sabes, pero tú creas una situación en la cual ganas tiempo. Pero además tienes tú, por ejemplo, una tipa como Iris Varela, que está soltando los presos. Se habla de que ya ha soltado más de 1.000 presos o que planea soltarlo para supuestamente ponerlos a defender la revolución. Bueno, ese es el escenario de tierra arrasada que ellos habían planificado. O sea, Ujú. es Ujú. es como la parte final, es como el desenlace. Ellos están diciendo, bueno, se acabó. Aquí o sobrevivimos o nos barren. Entonces vamos a suponer que esto se barrió y entonces, bueno, ya barrieron con la industria petrolera, pero ellos se están preparando para un escenario final, ¿no? Final, en el cual todos están o sea, aquí hay mucha paranoia, hay mucho Ujú. miedo, y Ujú. luego la economía, el tema del dinero, cómo llega el dinero, por dónde, o sea, cómo se financia esto. Bueno, esa es otra cosa que está en crisis. El tema del bloqueo de los envíos. Sabemos que la revolución se mantiene en buena parte ahorita, más que nunca con el dinero de la venta de drogas. Así Toda es. esa maquinaria está funcionando cada vez menos, está siendo golpeada. Entonces, estás en una situación realmente muy crítica y bueno, yo no puedo predecir cuál va a ser el desenlace, pero no creo que sea algo que le vaya a gustar a Nicolás Maduro y a su grupo. Casualmente, quizás esto sea en parte también las declaraciones y en contrarrespuesta a esto reciente con lo de Irán o lo que ellos han deseado hacer
público. Las declaraciones de hoy de Mike Pompeo por ese, digamos, afán inclusive de reactivar la maquinaria diplomática para abrir cuanto antes su embajada en Caracas como un símbolo de victoria, ¿no? Claro, por cierto que yo vi el principio de la conferencia de prensa, entonces él mencionó, obviamente, el primer tema más importante en Estados Unidos, que es todo lo que está pasando con el coronavirus aquí en los Estados Unidos, la respuesta del Ujú. gobierno, y luego que habla de ese tema, inmediatamente pasa al tema de Venezuela, ¿no? Entonces menciona estos dos temas. Uno, estamos reactivando, o sea, me estamos preparando la reactivación ¿no? De la Eh, embajada. tan pronto como Maduro salga del poder, ¿no? Lo cual, o sea, y fíjate que hay un contraste interesante porque hace 3 semanas atrás, más o menos, el gobierno, el propio Departamento de Estado, la recomendación que él estaba dando hacia los ciudadanos norteamericanos era salgan de Venezuela. Es Así es. peligroso estar en Venezuela. Es preferible que no vayan, ni piensen ir y los que están adentro, por favor, salgan, ¿no? Ujú, Y ujú. de hecho, hace poco salió un vuelo de Conviasa con gente de Estados Unidos que estaba saliendo de Venezuela rumbo hacia Ciudad de México. Entonces, ocurre esto, pero ahora está diciendo, no, un momentico, ya están preparando para regresar, es decir, personal diplomático, personal de seguridad, porque hay tareas que hacer, ¿no? O sea que la impresión que me dio es, estamos esperando que esto se va a resolver más rápido y vamos a tener que estar allá más rápido de lo que pensamos. Excelente. No, y en relación ya un poco con el escenario que usted mencionaba y quizás también como manera de ir puntualizando algunas cosas. Hay un temor también de que quizás lo que muchos han denominado la intervención quirúrgica, pues no tome en consideración lo profundo que se tiene o que está fragmentado el territorio venezolano, entendiendo que no solo impera una fuerza A o una fuerza B, sino que son muchos grupos y a partir de esos grupos pues hay bandas y subbandas, ¿no? Digamos, desde el oriente de Venezuela, la realidad que vive el Estado Bolívar, la realidad que vive la zona fronteriza con Colombia, la propia realidad en el estado Zulia. ¿Realmente usted ve un escenario, digamos, inmediato, in situ, en muy corto tiempo, o inclusive ve un escenario en el cual pues sea necesario un mayor acompañamiento o inclusive tutelaje internacional, particularmente de los Estados Unidos, en lo que serán esos días de transición en Venezuela? Mira, Venezuela es un país destruido, un país que, aparte de que tiene una infraestructura económica que estas personas se dedicaron a destruir sistemáticamente, Uh -huh. tiene también instituciones totalmente destrozadas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las policías locales, que, por cierto, muchas de las cuales están metidas en el negocio del narcotráfico en sus Uh regiones, -huh. ¿no? Por Así ejemplo, es. estoy pensando en la policía de Carabobo, en la policía de Falcón, en la policía de Zulia, en la Uh policía -huh. de Táchira, en Oriente. O sea, en todos lados hay la colusión del tema de la droga. Obviamente, porque cuando tú no tienes dinero, entonces lo que hace es que, bueno, te voy a pagar métete en el negocio y me pagas un tributo y de esa es la manera como tú mantienes o compras la lealtad. Eso Uh -huh. hay que reconstruirlo, ¿no? Bueno, Iván Simonovic tiene un excelente plan que ha presentado para reformular y refundar, y ahí hay un trabajo importante que hacer, porque al principio lo más urgente son dos cosas. Primero, la ayuda humanitaria, ¿no? Tú Así tienes que es. crear una estructura, y por eso es que Elliot Abrams habla sobre la importancia de la participación del ejército, de la Fuerza Armada, porque si Maduro sale del poder y tú tienes que, por ejemplo, comenzar a recibir los containers, contenedores con ayuda humanitaria, ¿cómo distribuyes eso en todo el país en una situación de que la gente está casi que desfalleciendo del hambre? Tú tienes que organizar esto con seguridad, etcétera. Tú tienes que contar con las Fuerzas Armadas, quiéralo o no, para repartir, para que esa ayuda vaya llegando. Esa es la primera cosa más urgente, ¿no? Y Uh las -huh. medicinas. El siguiente paso es, naturalmente, la seguridad. O sea, estos grupos que funcionan en la frontera, los grupos colectivos, los pranes, o sea, esta gente que se acostumbró a azotar a los vecinos por muchos años sin ningún tipo de contraacción, contraofensiva de parte del gobierno. Bueno, esto también es un tema que hay que resolver, ¿no? Hay que comenzar a prestar algún tipo de vigilancia que tiene que ser policial y probablemente tú necesitas también ayuda internacional, ¿no? Y luego entonces, naturalmente, vienen los temas de transición democrática, de las elecciones, etcétera, que también requiere de una organización más grande. Pero bueno, los principales temas
estos van a representar ayuda internacional como tú lo quieras ver, porque yo me imagino que tiene que haberse varios corredores humanitarios en Así es. diferentes puntos, porque tú no puedes, o sea, tú tienes que abrir simultáneamente desde la costa, varios lugares de entrada por la costa, porque es una situación de emergencia. Esto es una cosa de vida o muerte, que cada día que pasa podemos salvar más vidas, etcétera. Así está la situación. Y luego, cuando sale un gobierno, siempre va a quedar algún tipo digamos, de grupos que van a tratar de recuperar o van a tratar de manipular o de Así es. maniobrar para tratar de sobrevivir, de subsistir, ¿no? Entonces, vienen muchos retos, pero yo lo que creo es que, y eso es lo que creo, a ver, yo creo que Estados Unidos piensa que una vez que Maduro sale del poder, esa es la primera tarea. La siguiente es entonces, una vez que quitas el obstáculo, crear este Consejo de Estado que se ha propuesto, con gente que quede adentro, y entonces organizarse en los siguientes meses, los primeros 9, 12 meses, en los temas más importantes, más acuciantes, que en mi opinión son la ayuda humanitaria y luego el tema de la seguridad de los ciudadanos en general, ¿no? Correcto. Y ya un poco, antes de entrar en nuestra última pregunta, atendiendo sobre todo tres grandes grupos de preguntas que hacen, son un poco su opinión en relación a la designación de Tarek como ministro de Petróleo, precisamente cuál debería ser el rol del interinato ante este escenario actual. Y por último, si cree que Maduro efectivamente hay algún país que le permita o le otorgue un asilo, entendiendo también la solicitud formal que ha hecho la administración de los Estados Unidos. Mira, yo creo que cuando nombras a una persona que está solicitada por narcotráfico, nadie va a hacer negocio con ese señor, ¿no? Ujú. Pero entonces el objetivo es que sí va a hacer negocio con los aliados como Irán, por ejemplo, que también son actores considerados promotores del terrorismo. Y yo creo que es una condición, ¿no? Yo creo que Tarek El Aissami ha sido el que ha promovido las relaciones con estos grupos, con estos gobiernos extremistas. Él está coordinando esas acciones y naturalmente, si tú lo que quieres hacer es reactivar el tema de la gasolina, ¿no? Como tema estratégico, entonces él debería estar en una posición en la cual pueda tomar decisiones, ¿no? Decisiones de esta naturaleza. Y obviamente ponen a otra persona que también es una persona radical, que es Adrúbal Chávez, muy corrupto, Ujú. pero radical también, como una llave para articular y están rompiendo, digamos, con lo que venía siendo el anterior presidente de PDVSA. Yo creo que esto es una cosa de exigencia y es para mí una expresión de que el gobierno está quemando todos los cartuchos que tiene, ¿no? Los cartuchos Ujú. que le están quedando, que no son muchos, porque si tú tuvieras un cartucho nuevo, no tienes que poner a Tarek El Aissami ahí, no tienes a más nadie que Así poner es. ahí, ¿no? Y no tienes tampoco una estrategia. Ellos están buscando, por ejemplo, tratar de reemplazar estas empresas que estuvieron haciendo algún tipo de actividad de explotación, como Chevron, por ejemplo. eh, pero ¿quién va a firmar un convenio con Asdrúbal Chávez? ¿Quién va a firmar un convenio siendo la autoridad máxima de petróleo Tarek El Aissami? Nadie lo va a hacer, ¿no? Ni siquiera los rusos lo van a hacer, ni siquiera los chinos se retiraron, los españoles también, o sea, no hay nadie excepto Irán. Ujú, Entonces, ujú. yo creo que ahora, ¿qué puede hacer Irán para aumentar la producción de gasolina? ¿Qué puede hacer Irán para explotar los pozos? Tendría que tener excavadoras que no tiene, tendría que poner, o sea, esto toma demasiado tiempo, ¿no? Todo está, Así es. incluso la reactivación de la refinería de Amuay, por ejemplo, toma mucho tiempo y además requiere de unas condiciones que no tienen que ver con la refinería, sino condiciones como, por ejemplo, de dónde va a salir el agua para alimentar esas enormes calderas que hay para procesar el crudo, ¿no? Y convertirlo en gasolina. ¿Dónde Así están es. los ¿Dónde está la electricidad? Que ese pueblo vive prácticamente un día sí, A un día no, oscuras. a oscura. Y tercero, ¿dónde están los aditivos? Porque la gasolina es una mezcla de Sí. cosas, de elementos donde no todos están allí en este momento. Tú tienes que traer cosas de fuera. Irán no las tiene porque Irán también está sancionada. Entonces, es un misterio, ¿no? O sea, pero estos son como cartuchos. Ahora, ¿cuánto tiempo les va a durar esto? No lo sé. Es imposible predecir, pero yo creo que están en una situación extremadamente crítica de decisiones que tienen que tomar de vida o muerte.
Ok. Y bueno, ya para finalizar con su reflexión y entendiendo digamos, el rol que usted ha jugado a lo largo de estos años como una de las principales personas en investigar toda la trama de corrupción y lo que para mí será, corríjame usted, uno de los mayores casos de desfalco a la nación que conozca la humanidad cuando todo poco a poco se empiece a saber. ¿Cómo cree usted que los venezolanos tenemos que administrar el triunfo, entiéndase, la salida del chavismo y comprendiendo que esto trascendió a ser exclusivamente un asunto de los venezolanos, es un asunto hemisférico, un asunto que atenta a todo Occidente, pero muchas veces está ese temor de no caer en el triunfalismo, entendiendo también cuáles han podido ser los antecedentes en países como Rusia, que no hubo una transición como tal, sino una transacción entre grupos de mafia, o la misma Nicaragua. Mira, yo creo que aquí no se trata de ver las cosas en función de triunfo o no. Obviamente habrá momentos, si esto se produce, habrá momentos de gran celebrar, pero aquí hay que trabajar muchísimo, ¿no? Y yo creo Ujú. que hay que verlo como lo que ocurre ahorita con el virus chino. Eh, eh, es algo con la cual tú tienes que saber que no vas a poder tener todo lo que quisieras tener y vas a tener que vivir, digamos, con un nivel de restricciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar en Venezuela cuando esto termine de salirse de esta gente, vamos a quedar todavía con un país a un cuarto de máquina, ¿no? Y hay que ir trabajando para, o sea, hay que celebrar, pero hay que ser muy cautelosos y sobre todo cuidar lo que se va logrando porque eh, la situación está tan endeble, ¿no? Y pensemos en un organismo que acaba de ser atacado, ¿no? O ha estado atacado por mucho tiempo por un mal, por un virus terrible, que es el virus chavista. Entonces el cuerpo está Así debilitado, es. necesita descanso, necesita reorganizarse, nutrirse, ¿no? Y en esto la ayuda internacional es muy importante, pero obviamente no se trata de celebrar porque no es una, o sea, no probablemente todavía no habrá muchas razones, ¿no? Y incluso eh, porque tenemos 20 años de una cultura en la cual el venezolano se acostumbró a que el gobierno es el que me lo tiene que dar, ¿no? Así La es. gente cuando tú ves las El cosas paternalismo. cuando tú ves las cosas, los mensajes de la gente en las redes sociales, aquí estamos, el gobierno no hace nada por nosotros, no lo va a hacer, o sea, el gobierno que venga no va a tener capacidad, no va a tener dinero para becas, no va a tener, posiblemente tienen que implementarse programas de ayuda inmediata, ¿no? Pero probablemente no va a tener la suficiente capacidad y la gente va a decir, oye, pero esto no era lo que estábamos esperando, ¿no? O sea, yo creo que es importante tener claro de que vamos a entrar en una situación, o sea, Venezuela está en una situación muy de destrozo muy severo, ¿no? De daño muy severo, y hay que ir subiendo, ¿no? Es como cuando tú tienes el enfermo, otra vez el ejemplo del enfermo, y que se ha pasado mucho tiempo, ha tenido mucha hambre durante mucho tiempo, entonces la primera comida no es que tú le vas a poner allí una parrilla gigante con carne y yuca, tú le vas a dar primero Ujú. un caldito, ¿no? Y entonces va escalando, va subiendo hasta que va agarrando fuerza, y en esta tarea es importante entender y comprender, porque van a venir liderazgos que van a necesitar la ayuda, naturalmente, de la gente, ¿no? No la crítica. Entonces, esto es un tema bastante en la cual la gente tiene que ya entender, ¿no? Que no se trata de celebrar la salida, se trata de, una vez que salgan, hay que cuidar y proteger y luchar por lo que se alcanzó. ¿Aló? Sí, Sí. Ah, por un momento se cayó. No, excelente. Y ya la última para finalizar. ¿Considera usted que el PSUV debe seguir siendo considerado un partido de tendencia socialista o ser decretado un grupo criminal? mira, es una pregunta un poquito complicada porque obviamente yo no creo que se debería juzgar, digamos, el partido entero por ser partido, ¿no? Sino dentro de ese partido hubo gente que aprovechó las circunstancias del poder, etcétera. Yo no voy a decir que hay gente buena socialista, ¿no? Yo creo que hay una contradicción intrínseca en esa afirmación, pero es decir, el tema es que todos puedan ser medidos por el mismo rasero, o sea, es el imperio de la ley, como ocurre en Estados Unidos, y evidentemente hay muchos partidos que tienen entre sus principios que no
van con la democracia. Creo que está la ok. Bueno, Ok. excelente. Bueno, Disculpa que licenciado. se interrumpió, ¿no? Sí, correcto, correcto. Estaba casualmente mencionando la comparativa en los Estados Unidos de cómo deben ser catalogados o, digamos, puestos ante el mismo imperio de la ley en las organizaciones políticas. Ahí nos quedamos. Sí, fundamentalmente es entonces que todos, o sea, que haya un respeto obviamente de las leyes, y yo creo que la tendencia natural de estos grupos socialistas es el autoritarismo, ¿no? Y yo creo que eso hay que evitarlo absolutamente y hay que condenarlo desde el principio. Así Yo es. quería aprovechar para decirte que, bueno, es que veo que mucha gente pregunta dónde pueden leer mis reportes. Yo publico el portal Adelante, sí, sí, sí. primerinforme.com. Y bueno, nada, y mis redes sociales, pues que es SEO Cando en Twitter y Casto o Cando News aquí en Instagram, como creo que están viendo ya. Y bueno, Así es. oye, estoy respondiendo aquí viendo el diálogo que hay aquí de la gente que está, ¿no? Y bueno, Sí, saludos a toda la correcto. gente que nos... Bueno, yo quiero agradecerle en nombre de Ventemundo y bueno, como venezolano, además como ciudadano, la labor periodística que usted ha ejercido, recordando sobre todo la ética tan importante que cada profesión tiene, pero particularmente su profesión, buscando siempre la verdad al costo que sea y evidentemente la gratitud como ciudadano ante cada uno de estas labores, recordándole, bueno, que está nuevamente invitado cuando usted desee hacer uso de esta plataforma y que esperemos muy pronto no solo esa liberación, sino construir poco a poco y con mucho esfuerzo, como usted bien ha mencionado, esa nación libre y próspera que todos los venezolanos nos merecemos. Muchísimas gracias y que tenga unas muy buenas Amén, tardes. igualmente, muchos saludos. Igual, hasta luego.